Buenos días, mis hermanos, de nuevo. Señor me los bendiga ricamente. Él hace lo mismo aquí con nosotros también. Saludos de parte de nosotros, nuestros hermanos acá también, de la iglesia anglosajona. Gracias al Señor le damos también, sí, por esta bendición que nos han compartido de la jovencita Ashley, que recibió a Cristo como su Salvador personal esta mañana. Dios es muy precioso, amén. Y confío en el Señor, hermana Ashley, que Él le bendiga muy ricamente y a sus papás, a sus familiares, su presente y su futuro. Él tiene muchas cosas buenas para usted, amén. Esta mañana vamos a tratar sobre el tema obteniendo la libertad del temor. Hay mucho temor en la actualidad, en los últimos 2 meses, hay ansiedad, hay temor, hay pánico, no tiene control, no tienen control muchas personas al respecto, pero la palabra de Dios nos habla mucho sobre este tema y vamos a ver algunos versículos. Antes de leer una porción de la palabra de Dios, quisiera cantar un himno que dice el 220, el que habita al abrigo de Dios. El que habita al abrigo de Dios morará bajo sombras de amor. Sobre él no vendrá ningún mal, y en sus alas feliz vivirá. Oh, yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo allí encontraré paz y profundo amor. Mis delicias con Él, comunión disfrutar, y por siempre su nombre alabar. El que habita al abrigo de Dios, ciertamente muy feliz será. Ángeles guardarán su salud, y sus pies nunca resbalarán. Oh, yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo allí encontraré paz y profundo amor. Mis delicias con Él, comunión disfrutar, y por siempre su nombre alabar. El que habita al abrigo de Dios, para siempre seguro estará. Caerán 1000 y 10,000 por doquier, mas a él no vendrá mortandad. Oh, yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo allí encontraré paz y profundo amor. Mi delicia es con Él, comunión disfrutar, y por siempre su nombre alabar. Amén, amén. Este himno está basado en el Salmo 91 y es el salmo que vamos a leer seguidamente. Salmo número 91 y el título del sermón es Obteniendo libertad del temor. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío,
mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, el Altísimo, por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro de león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Lo pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Qué salmo más lindo, ¿verdad? El Señor quiere que estemos libres de pánico, de miedo, de pavor, de esa inquietud del alma. Estamos definiendo ya lo que es el temor, ¿verdad? Es inquietud del alma, es desasosiego, es miedo, es pavor, es pánico, nerviosismo, etcétera, etcétera. Y alguien dijo que el que teme padecer, padece ya de lo que teme. El que teme padecer, padece ya lo que teme. Dios no quiere que estemos nosotros en esta situación. Hay temor racional, es entendible, es justificable. Por ejemplo, si usted necesita ser intervenido por un cirujano, si usted sabe que este cirujano es primera vez que va a hacer una operación y va como a experimentar en usted, usted va a tener temor, usted va a tener miedo, usted quiere a alguien experto, ¿verdad? Que le intervenga cirúrgicamente. ¿Por qué exponerse al peligro? Hay lugares solitarios, oscuros, sospechosos, que usted sabe tal vez ahí que hay maleantes o un animal peligroso. Usted va a tener temor y mejor va a andar lejos de ese lugar. Usted no va a poderse a discutir o argumentar con alguien que es una persona enojadiza y violenta, porque ni va a aceptar sus razones y a lo mejor físicamente hasta le quiere agredir también. Y usted va a precaver, va a ser precavido. Muchas veces es bueno pues tener sospechas, tener dudas, tener temores de algo o de alguien, porque se presiente el peligro. Y con frecuencia una corazonada así de esa clase, si la seguimos, nos va a librar de consecuencias perjudiciales. Así pues, hay temor que es bueno, que es positivo. Pero de todas maneras, cuando esto es algo que estamos así viviendo todo el tiempo, Dios no quiere que estemos con miedo. Él quiere que caminemos confiados. Él quiere que vivamos tranquilos, que no tengamos angustias por una cosa o por otra. En este tiempo ya sabemos que mundialmente hay una crisis de escala global. La economía,
los alimentos caros, de tantas cosas de que hemos sido privados ahora, que no sabemos cuál es el remedio de esta situación. La palabra de Dios nos enseña así, que como leímos en el Salmo ahorita, ¿verdad? Que no tenemos que tener temor de plagas, no tenemos que tener temor de contagio de enfermedades. Ya leímos cómo el Señor nos libera si estamos morando bajo la sombra del Omnipotente, si estamos cobijados, cubiertos con esa sombrilla de amor, de bendición de Él. No tenemos por qué andar con temores de ninguna clase. Él quiere que disfrutemos la vida. Número 1, Dios no quiere que estemos en temor, en angustia, en ansiedad, en inquietud, porque Él quiere que sepamos que Él está en control de todo. No hay nada que se le escape a nuestro Dios. No importa, por ejemplo, esto de enemigo invisible que se llama coronavirus 19. Dios tiene control de esas cosas. No importa si esto proviene de los hombres para inyectar temor a los hombres y manipularnos y atemorizarnos, etcétera, etcétera, o si esto viene de Satanás o viene de Dios mismo, no importa cuál es la fuente, Dios tiene control de estas cosas. No tenemos que estar preocupados pues de que si tendremos comida, tendremos vestido, tendremos salud, tendremos aquí, tendremos allá. Dejemos esto en las manos del Señor. Él sabe cómo suplir nuestras necesidades. En Filipenses capítulo 4, verso 19, dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta a vosotros en Cristo Jesús. Dice también David, no he visto hijos de Dios rogando o mendigando pan. Dios no permite que nosotros tengamos que convertirnos en limosneros. No. Él dice también en Mateo capítulo 6, en Lucas capítulo 12, miren la hierba, miren las flores. Ni siquiera Salomón se vistió como una de esas flores tan lindas. Dice, si Dios viste la hierba que hoy es y mañana no es así, dice, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Miren las aves que no siembran, no cosechan y no guardan en silos o en bodegas su comida. Dice, pero Dios les da todos los días. ¿Cuánto más a vosotros, que valéis mucho más que los pajarillos? Hermanos, ¿por qué vamos a estar confiando? Desconfiar en el Señor es insultarlo. Desconfiar de esta situación es pecado ante nuestro Dios. Y más bien debemos de pedirle perdón por eso. Vamos a mirar pues de veras cómo el Señor está en control de esto. Miremos en Isaías capítulo 43 del versículo 1 al 7, lo que dice. Isaías 43 versos 1 al 7. Ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas. Yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Porque a mis ojos fuiste de gran estima.
fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. Verso 5 dice, no temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación, del occidente te recogeré. Diré al norte, da acá, y al sur, no te detengas. Trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. Hermanos, qué lindo es. Dice, no temas de las anegaciones, no temas de los incendios. Está hablando a su pueblo del Antiguo Testamento, Israel. Y lo mismo nos dice a nosotros también, las iglesias del Señor Jesucristo. Así pues que esto es algo característico de nuestro Dios. Él quiere inocular en nosotros esa confianza, esa seguridad, que no tenemos que tener ningún temor, porque Él está constantemente vigilando, protegiendo, guiando, supliendo a todo lo que sus hijos necesitan, amén, porque Él nos ama sobremanera. En Hechos capítulo 18, versos 9 en adelante, mire qué bonito también lo que dice este pasaje del 9 al 11. Esto es cuando el apóstol Pablo está en Corinto. Los judíos no lo quieren, no solamente no lo quieren, pero quieren matarlo, quieren fulminarlo, y él más bien deja a su pueblo judío, a quien él quiere estarles predicando el evangelio, y se torna a los gentiles. Y entonces dice la palabra de Dios acá que para darle ánimo al pobre Pablo, que estaba con temor, entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, Hechos 18:9, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo. Ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí entonces 1 año y 6 meses enseñando la palabra de Dios. Año y medio se quedó. Y mire que estaba lleno de temor él, pero el Señor se le apareció y le dice, no temas, no te vayas a ninguna parte, no te arredres, no te descorazones, yo estoy contigo, nadie podrá hacerte ningún mal. Qué cosa más linda es, ¿verdad? La protección, estar blindado por la mano de Dios también, eso es precioso. Qué lindo que es que nosotros nos posesionemos de esta misma verdad. Él nos ama y Él quiere que estemos acá, que seamos sus testigos, que continuemos predicando el evangelio, sirviéndole fielmente. Amén. Otro pasaje muy bonito en Mateo capítulo 14. Esto es cuando los discípulos estaban bajo una experiencia bastante apremiante. En Mateo capítulo 14, en el verso 22 al 33, dice así. Mateo 14, 22. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y despedida a la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Cuando llegó la noche, quiere decir ya eran por lo menos las 6 de la tarde, ¿verdad? Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento les era contrario. Mas a la 4ª vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. El contaje de tiempo entre los judíos en vigilias es cada 3 horas. Por ejemplo, de 6 de la tarde a 9 de la noche
es una vigilia. La primera vigilia de 9 a 12, la segunda vigilia de 12 a 3 de la mañana, la tercera vigilia de 3 de la mañana a 6 de la mañana, la cuarta vigilia. Así que eran entre las 3 y las 6 de la mañana. Dice acá, a la cuarta vigilia de la noche, verso 25, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Así que mire esto, el Señor los despidió temprano en la tarde. Él estaba orando hasta como a las 6 de la noche, o quizá un poco más tarde, ¿verdad? Pero de 6 de la noche a las 3 de la mañana son 9 horas. Por 9 horas la pobre multitud de discípulos en la barca estaba azotada por el viento, por las olas, por el turbión, por la oscuridad. Debe haber sido algo aterrorizante. Y hasta 9 horas después de estar luchando tanto contra esta situación, se aparece el Señor. Y dice el verso 25 que a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Yo les aseguro, hermanos, el Señor sabía desde las 6, 7 de la noche que ellos estaban en apuros, pero posiblemente los dejó todo este buen rato para que se llenaran posiblemente de tanto pavor, para mostrarles una vez más a ellos quién es Cristo Jesús. Amén. Dice, cuando lo vieron andar sobre el mar, verso 20, se turbaron y más bien dijeron, ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Eso quiere decir que ellos estaban tan llenos de pavor que ahora más bien mirar al Señor Jesús era como un fantasma, quizá el fantasma de la muerte que ya venía a llevárselos o algo así por el estilo, ¿verdad? Pero más bien es el Señor. Y Él enseguida dice, el verso 27, Jesús les habló diciendo, y podían reconocer la voz del Señor, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven, y desciende. Y Pedro, y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, ¿qué tuvo? Miedo. Y comenzó a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él, le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Mire, hermanos, qué interesante esto. El Señor Jesús caminando sobre las aguas, haciendo inclusive que Pedro caminara sobre las aguas también. Mire qué lindo es cuando de veras tenemos esa fe, esa confianza en Él, que somos capaces de hacer hasta lo imposible, de lograr lo imposible. Pero, ¿qué ocurre cuando más bien viene de la duda, el temor otra vez, de que en vez de mirar al Señor, se miran las circunstancias, se miran las situaciones, se miran los percances? Entonces comenzamos a hundirnos. El Señor quiere que estemos en vilo, levantados, porque Él es el que nos hace morar bajo la sombra de lo omnipotente. Amén. Así pues que el Señor quiere que sepamos que todo Él lo tiene bajo su control. Una cosa también que existe entre las personas, jóvenes, ancianos o de media edad, de lo que sea, es el temor a la muerte. No solamente temor por la subsistencia de la vida, la salud, el trabajo, las comidas, el vestido, la casa, la transportación, etcétera, etcétera. El Señor dice que nos suple todo lo que necesitamos, amén. No solo temor por las circunstancias, los peligros,
de temores, terremotos, enfermedades, plagas, etcétera, etcétera. Él está dispuesto a cubrirnos con su protección. Pero hay muchas personas que tienen también temor de la muerte, y aún hijos de Dios. Y yo creo que nosotros, hijos de Dios, no debemos ser agobiados por este temor de la muerte. En el Salmo 55, versos 4 al 7, nos dice algo aquí sobre eso. Estoy leyendo Isaías. Salmos 55, versos 4 al 7. Dice de la siguiente manera. Temor y temblor vinieron sobre mí. Terror me ha cubierto y dije, ¿quién me diese alas como de paloma? Volaría yo y descansaría, ciertamente huiría lejos, moraría en el desierto. ¿Cuántas personas? Eso es lo que hacen también. Sí, corren de un lugar para otro, o si tuvieran alas, también se van hasta por otro planeta, si fuera posible, porque quieren huir de las plagas, quieren huir del peligro, quieren huir de la vejez, de la enfermedad, de la muerte. Pero no es posible huir. En Eclesiastés capítulo 8, verso 8, dice Eclesiastés 8:8 que no es posible que nos evitemos, que nos escondamos de la muerte. Dicen Eclesiastés 8:8, no hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte, y no valen armas en tal guerra, ni la impiedad librará al que lo posee. No hay doctores, no hay medicinas, no hay fuente de la juventud donde tomar agua para evitar la vejez y la muerte. Dice la palabra de Dios que no, que es inútil, es fútil. Como el mundo tiene un dicho también que dice, te escapas del rayo, pero no te escapas de la raya. La raya, ese punto, ese día, ese momento final que ya Dios tiene destinado para usted y para mí, así como nuestros padres, abuelos y bisabuelos y otros antecesores nuestros, nuestra familia, perecieron, también a nosotros nos va a llegar nuestro turno. Y después a nuestros hijos y a nuestros nietos también. Pero dice la palabra de Dios pues que no hay nadie, nada ni nadie que pueda impedir este desenlace. Esto ya es algo que está divinamente establecido. En Hebreos 9:27 también dice la palabra de Dios, está establecido los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Pero vamos a leer también el verso 28, porque no es asunto nada más de que diga que la declaración divina o el estatuto divino o decreto divino es que muramos una sola vez, pero lo presenta el Señor como un ejemplo, como algo análogo a la muerte del Señor Jesús, porque el texto dice, de la manera que está establecido, Hebreos 9, 27, 28, para los hombres y para las mujeres, por supuesto también, que mueran una sola vez y después de esto el juicio.
no hay tal cosa que tenemos 9 vidas como los gatos, ¿verdad? No hay tal cosa de la reencarnación como falsas religiones también dicen, ¿verdad? Que vivimos y morimos y volvemos a vivir y volvemos a morir, etcétera, etcétera. Dice, pero así como es una sola vez que muere cada individuo, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Esto es muy importante. El Señor Jesucristo murió en el Calvario una sola vez por usted y por mí. Él no tiene que morir de nuevo, pero Él resucitó y ahora vive para siempre. Una sola vez. Amén. Fue suficiente para expiar los pecados de todos aquellos que confían en Él como su Salvador personal. Amén. Así pues que en vez de estar con temor de la muerte, en vez de estar usted tratando de pensar que va a tener longevidad, que nunca va a morir, no, la palabra de Dios dice que usted también está destinado para morir. Y antes de morir, usted lo que necesita es ser perdonado, ser salvo, recibir a Cristo como su Salvador personal. Y Él le ama. Cristo Jesús murió en la cruz para que usted sea lavado de sus pecados, perdonados y salvo por la fe en Cristo Jesús. Amén. Dios dice en capítulo 18 del libro de Ezequiel que Él no quiere la muerte del que muere, sino que se arrepienta y que viva. Y ojalá que usted venga al Señor también, en vez de estar atemorizado por la muerte. Y para nosotros, los hijos de Dios, cuando usted conoce a Cristo como su Salvador personal, más bien, dice la palabra de Dios en Isaías, capítulo 25, versos 8. Mire qué bonito lo que dice el Señor sobre la muerte. Isaías 25, 8. Dice, destruirá a la muerte para siempre, y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Amén. Y dirá en aquel día, he aquí, Él es nuestro Dios, le hemos esperado, nos salvará, este es Jehová, quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Amén. En el libro de también Oseas capítulo 13, verso 14. Ezequiel, Daniel, después de Daniel está el libro de Oseas. Oseas capítulo 13, versos 14. Mire también lo que vaticina aquí la palabra de Dios sobre la muerte. Amén. 13, 14. Dice, de la mano del Seol, que es el infierno, los redimiré, los rescataré. De la mano del Seol, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte, y seré tu destrucción, oh Seol. La compasión será escondida de mi vista. Amén. Mire cómo el Señor está aquí prediciendo que Él sería la muerte de la muerte. Hay un pasaje también en 1 Corintios capítulo 15, versos 54 al 55, cuando nosotros también, dice la palabra de Dios en este capítulo clásico de la resurrección, dice acá en el versículo 54, dice, cuando esto corruptible, que es nuestro cuerpo, se haya vestido de incorrupción, porque esto sucederá en la resurrección, cuando el Señor venga, Él nos sacará de la tumba con cuerpos ya incorruptos. Y esto mortal se haya vestido de inmortalidad. Y en el momento sí que nuestro cuerpo será otra vez joven, lúcido,
perfecto, ya no habrá enfermedad, ya no habrá vejez, ya no habrá nada de esas cosas, porque seremos inmortales. Entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Sorbida, chupada, ¿verdad? Extraída la muerte en victoria. Y verso 55 dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Amén. ¿Qué pasajes más bonitos? Por eso es que nosotros, los hijos de Dios, no debemos tener temor de seguir viviendo. Y ya sabemos que un día de estos vamos a envejecernos, vamos a decaer, vamos a morir, pero el Señor nada más nos va a dejar unos poquitos días ahí en la tumba y nos va a levantar con un cuerpo nuevo, glorificado, semejante al del Señor Jesucristo. Amén. Porque Él dice en 1 Timoteo, capítulo 1, versos 10 y 11, que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, quien quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Amén. Así pues, que la Biblia dice que lo único que debemos de temer no es lo que nos puedan hacer los hombres, lo que pueda ocurrirnos en circunstancias peligrosas o esto y lo otro. Lo único que tenemos que tener es temor de Dios. Eso es algo que necesitamos ya y todo el tiempo. Una buena dosis del temor de Dios hace que seamos hijos obedientes de Dios y que evitemos la desobediencia, la rebeldía, el pecado, la maldad por ser hijos de Dios. Hay muchos predicadores y yo he oído mensajes de ellos que dicen que cuando la Biblia usa la palabra temor, que significa respeto a Dios, reverencia a Dios o cosas así por el estilo. Juzgue usted por unos versículos acá que vamos a leer ahorita en este momento. En Éxodo capítulo 20, del versículos 18 al 20, miren lo que dice acá. Esto es cuando el Señor llamó a Moisés al monte Sinaí y para darle las tablas de la ley, darle la ley al pueblo de Israel, con quienes él estaba haciendo pacto para que fueran un sacerdocio santo, para que fueran el instrumento, la agencia autorizada de Dios aquí en la tierra para dar a conocer la palabra de Dios, que en contraposición de todas las demás religiones falsas y la idolatría, que se arrepintieran y creyeran en Jehová Dios, el único y el verdadero. Y entonces dice la palabra de Dios acá que cuando esto ocurrió en Éxodo capítulo 20, dice en el verso 18, todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Mire, 2 millones de personas, hombres, fuertes, jóvenes, mujeres, niños, todos estaban aterrorizados por este aspecto en la montaña. Y viéndolo el pueblo, temblaron y se pusieron de lejos. Y el verso 19 dice aquí la palabra de Dios: y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero que no hable Dios con nosotros para que no moramos. Mire cómo ellos estaban aterrorizados, llenos de temor delante de Dios. Y Moisés respondió al pueblo: no temáis, porque para probaros vino Dios,
y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Es el temor de Dios el que precisamente nos hace que pequemos menos, que evitemos la desobediencia, porque sabemos que Dios nos reprende, Dios nos disciplina, Dios nos castiga por nuestra desobediencia a Él. Pero Él quiere no solamente respeto y reverencia, pero que temblemos ante su presencia. Amén. Hermanos, yo les aseguro, amigos, que cuando tememos a Dios, no tenemos que temer a nada ni a nadie más. Amén. Dice en el Proverbio capítulo 16, verso 6 también, que con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. ¿Por qué es que ahora los niños, la juventud, esta generación que tenemos ahora, es tan violenta, tan blasfema, tan irreverente? No hay respeto, no hay sumisión a la autoridad, se rebelan contra los padres, contra los maestros, contra la policía, contra todo. ¿Por qué? Porque se ha privado a esta nueva generación de esta enseñanza de que hay un Dios real a quien hay que darle cuenta de nuestras vidas. Y por falta de ese temor de Dios, tenemos esta cosecha de tanta maldad en esta generación. El Salmo 119, 120 dice también la Santa Biblia, dice: me estremezco. Vamos a leerlo. Puse una poquita nota acá, no está todo completo. Dice en el Salmo 119, 120 de esta manera. 119, 120. Mi carne se estremece por temor de ti, y de tus juicios tengo miedo. Yo le dije hace poquito que juzgara usted si estos pasajes del pueblo de Israel, 2 millones temblando delante de Dios y con miedo, y querían más bien alejarse del monte y nada más diciéndole a Moisés, mejor tú habla con el Señor y tú nos dices las cosas que Dios quiere de nosotros, porque nos vamos a morir acá. Eso no era nada más por respeto, por reverencia al Señor. Es verdadero temblor, pavor, de ser fulminados ahí, delante de la presencia de Dios. Por eso también el salmista David dice: si me estremezco, mi carne se estremece por temor de ti, y de tus juicios tengo miedo. Amén. Así pues que, como leímos al principio en el Salmo 91, que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Dice también en el verso 3, Él te librará del lazo del cazador. ¿Cuál es el cazador? Satanás, los demonios, hombres malos que quieren dañarnos, afectarnos de alguna manera, lo que sea, no importa. Dice la palabra de Dios que la mano de Dios, la protección del Señor está con nosotros para librarnos de eso. Y dice específicamente acá, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, debajo de sus alas estarás seguro. No temerás del temor nocturno, ni de pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Dice verso 9, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Y todo el Salmo está reiterando la misma verdad.
Así pues, en conclusión, la palabra de Dios dice en Proverbios 14, 26 y 27 que en el temor de Jehová está la fuerte confianza. Qué bonito eso, ¿no? Dice nada más, te vas a llenar de confianza a veces, pero fuerte confianza. Fuerte de tal manera que estamos tranquilos, estamos descansando, disfrutamos la comida, disfrutamos nuestra comunión familiar, disfrutamos nuestra camita, nuestra almohada, estamos confiados en el Señor. Qué lindo es eso, ¿verdad? El temor de Jehová es manantial de vida, sí, amén. Así pues que cuando tememos al Señor, no vamos a temer ni a nada, ni a nadie más, amén. Y la victoria sobre el temor será una realidad en nuestras vidas. Que el Señor bendiga, mis hermanos. Espero que esta plática, este sermón de la palabra de Dios, le edifique y le fortalezca en estos tiempos tan inciertos. Amén.